Emiliano Velasco observaba atentamente los monitores en su despacho, los ojos fijos en las imágenes en blanco y negro que mostraban cada rincón de su mansión. Sus dedos tamborileaban impacientemente sobre el escritorio de caoba mientras esperaba, como un depredador al acecho de su presa. La mansión de los Velasco era un monumento a la riqueza y al poder, alzándose majestuosamente en medio de los jardines bien cuidados del barrio más exclusivo de la Ciudad de México. Sin embargo, para Emiliano, era más una fortaleza que un hogar, un lugar donde podía esconderse del mundo que, en su opinión, solo quería aprovecharse de él. A los 55 años, Emiliano era un hombre que había conquistado todo lo que el dinero podía comprar, pero que aún así se sentía vacío. Su rostro, marcado por arrugas prematuras, reflejaba años de desconfianza y soledad. Sus ojos, otrora brillantes y llenos de ambición, ahora eran fríos y calculadores, siempre en busca de alguna señal de traición. Fue entonces cuando ella entró en escena. Marisol, la nueva empleada doméstica, recomendada por doña Consuelo, el ama de llaves de confianza. Emiliano observó mientras la joven de 25 años, con su cabello castaño recogido en un moño simple y vistiendo un uniforme impecable, comenzaba su trabajo diario. «Vamos a ver de qué eres capaz, Marisol», murmuró Emiliano para sí mismo, una sonrisa sin humor jugando en sus labios. En las últimas semanas había ideado un plan meticuloso. La caja fuerte en su despacho, normalmente cerrada y escondida detrás de un cuadro valioso, estaba ahora deliberadamente abierta. Su contenido, una fortuna en joyas y documentos importantes, claramente visible. Objetos de valor estaban estratégicamente esparcidos por la casa, como cebos tentadores, para alguien con intenciones menos nobles. Marisol comenzó su trabajo en la planta baja, moviéndose con eficiencia de una habitación a otra. Emiliano notó cómo parecía observar todo a su alrededor con una mirada atenta y curiosa. Esto solo sirvió para aumentar su desconfianza. ¿Qué estaría buscando? ¿Qué quería realmente? Conforme pasaban las horas, Emiliano se sentía cada vez más intrigado. Marisol limpiaba cada superficie con cuidado, organizaba los libros en los estantes, quitaba el polvo a los objetos de arte caros, pero en ningún momento demostró ningún interés especial por los objetos valiosos a la vista. Cuando finalmente llegó al despacho, Emiliano contuvo la respiración. La caja fuerte abierta estaba allí, prácticamente suplicando ser explorada. Observó a Marisol entrar en la habitación, su mirada inmediatamente captando la caja fuerte expuesta. Por un momento pareció dudar, y Emiliano sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sería ahora? Pero Marisol simplemente volvió su atención a los estantes polvorientos, limpiándolos meticulosamente. Pasó cerca de la caja fuerte varias veces, pero nunca hizo ningún movimiento hacia ella, ni siquiera una mirada prolongada o curiosa. Emiliano frunció el ceño, su mente trabajando furiosamente. Esto no tenía sentido. Cualquier persona normal habría demostrado al menos curiosidad. Pero Marisol parecía completamente indiferente a la riqueza expuesta ante ella. Cuando el día de trabajo terminó, Emiliano observó a Marisol arreglar sus materiales de limpieza y salir de la mansión, tan discreta y eficiente como cuando llegó. Se recostó en su silla, perplejo y aún más desconfiado. «¿Qué estás escondiendo, Marisol?», murmuró a la pantalla ahora vacía. En los días que siguieron, Emiliano intensificó sus pruebas. Dejó dinero olvidado en varios lugares de la casa, colocó joyas valiosas en lugares obvios, incluso dejó su laptop desbloqueada con información bancaria a la vista. Pero Marisol permaneció imperturbable, realizando sus tareas con la misma dedicación de siempre, sin ceder nunca a la tentación que se estaba colocando deliberadamente en su camino. Con cada día que pasaba, la frustración de Emiliano crecía. No podía entender. ¿Estaba tratando con alguien de carácter verdaderamente impecable o con una maestra en disfrazar sus verdaderas intenciones? La incertidumbre lo consumía, alimentando su paranoia. Una noche, mientras revisaba las grabaciones del día, Emiliano notó algo que se había escapado a su atención antes. En un momento de pausa, cuando Marisol pensaba estar sola,
Su rostro asumió una expresión de profunda tristeza. Fue solo por un instante, antes de que recompusiera su expresión profesional, pero fue suficiente para despertar la curiosidad de Emiliano. Por primera vez desde que iniciara su elaborado esquema de pruebas, Emiliano se preguntó si no estaría juzgando a Marisol injustamente. Tal vez había más en aquella joven de lo que inicialmente había presumido. La idea lo perturbó, desafiando años de escepticismo arraigado. Mientras la noche avanzaba y Emiliano continuaba observando las grabaciones, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de él. ¿Era posible que, en su búsqueda obsesiva por probar la deshonestidad de Marisol, estuviera perdiendo algo importante? Con ese pensamiento inquietante, Emiliano apagó los monitores y se dirigió a su suite lujosa, pero extrañamente vacía. Mientras se preparaba para dormir, no pudo dejar de pensar en Marisol y en el enigma que representaba. Sin que él se diera cuenta, una pequeña grieta se había formado en su armadura de desconfianza, una abertura por la cual, tal vez, la verdad podría finalmente entrar. Las semanas pasaron, y la rutina en la mansión de los Velasco continuó sin grandes cambios aparentes. Marisol llegaba puntualmente todas las mañanas, realizaba sus tareas con eficiencia y discreción, y se iba al final del día sin haber cedido nunca a las tentaciones que Emiliano continuaba esparciendo por la casa. Emiliano, por su parte, pasaba cada vez más tiempo en su despacho, los ojos pegados a los monitores que mostraban las imágenes de las cámaras distribuidas por la mansión. Su obsesión por desentrañar el misterio que era Marisol crecía cada día, al igual que su frustración por no poder encontrar nada que pudiera incriminarla. En una mañana particularmente soleada, Emiliano decidió cambiar su estrategia. En lugar de solo observar a Marisol por los monitores, resolvió interactuar más directamente con ella. Salió de su despacho y caminó por la casa, fingiendo estar ocupado con sus quehaceres, pero siempre manteniendo a Marisol en su campo de visión. Marisol estaba limpiando la sala de estar cuando Emiliano entró. Ella lo saludó respetuosamente, como siempre lo hacía, y continuó su trabajo. Emiliano notó cómo se movía con gracia y eficiencia, sus movimientos casi mecánicos de tan precisos. Marisol, la llamó, su voz sonando extrañamente alta en el silencio de la mansión. Ella se volvió hacia él, una expresión de sorpresa rápidamente reemplazada por su habitual máscara de profesionalismo. «¿Sí, señor Velasco?» Emiliano dudó por un momento, dándose cuenta de que realmente no había planeado qué decir. «¿Cómo te estás adaptando al trabajo aquí?» Un leve fruncimiento de cejas pasó por el rostro de Marisol antes de que respondiera. «Muy bien, señor. Agradezco la oportunidad». Emiliano asintió, sin saber cómo proseguir. El silencio se extendió entre ellos, incómodo y pesado. Finalmente murmuró algo sobre tener trabajo que hacer y salió apresuradamente de la sala, dejando a Marisol mirando confundida el lugar donde había estado. De vuelta en su despacho, Emiliano se sintió ridículo. Él, un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a tratar con los tiburones del mercado financiero, se había quedado sin palabras frente a una simple empleada doméstica. Pero había algo en Marisol, una dignidad silenciosa, que lo desconcertaba. En los días que siguieron, Emiliano comenzó a prestar más atención no solo a las acciones de Marisol, sino también a sus expresiones, a la manera en que se comportaba cuando creía estar sola. Notó cómo sus hombros a veces parecían cargar un peso invisible, cómo sus ojos ocasionalmente se perdían en pensamientos distantes mientras realizaba sus tareas. Una tarde, mientras Marisol limpiaba la biblioteca, Emiliano la vio detenerse frente a un estante en particular. Era donde guardaba sus libros más antiguos y valiosos, primeras ediciones y obras raras. Marisol pasó los dedos delicadamente por el lomo de uno de los libros, un gesto casi reverente. Sus ojos brillaron con algo que Emiliano no pudo identificar inmediatamente. ¿Sería codicia? No, se dio cuenta con sorpresa. Era admiración. Intrigado, Emiliano decidió investigar más a fondo. Comenzó a dejar libros estratégicamente colocados por la casa, obras de literatura clásica, filosofía e historia. Para su sorpresa,
Notó que Marisol frecuentemente se detenía a mirar las portadas. A veces incluso hojeaba algunas páginas cuando creía que no estaba siendo observada. Este descubrimiento lo dejó perplejo. Marisol claramente tenía intereses que iban más allá de lo que se esperaría de alguien en su posición. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la historia detrás de aquella joven que parecía tan dedicada a su trabajo, pero que escondía una evidente pasión por los libros? A medida que pasaban los días, Emiliano se encontraba cada vez más intrigado por Marisol. Su desconfianza inicial comenzaba a dar paso a una curiosidad genuina. Quería entender quién era realmente aquella mujer que trabajaba en su casa, que resistía todas las tentaciones que él ponía en su camino, pero que se rendía a la fascinación de los libros cuando creía que nadie estaba mirando. Una noche, mientras revisaba las grabaciones del día, Emiliano vio algo que lo dejó sin aliento. Marisol estaba limpiando su despacho cuando se detuvo frente a su escritorio. Allí, bien a la vista, estaba la foto de una mujer en un portarretratos antiguo. Emiliano había colocado la foto allí como parte de sus pruebas, esperando que Marisol la examinara por su valor aparente. Pero la reacción de ella fue completamente inesperada. Marisol tomó el portarretratos con manos temblorosas, sus ojos abiertos de par en par fijos en la imagen de la mujer. Por un momento, toda su compostura desapareció y Emiliano vio en su rostro una mezcla de shock, tristeza y algo más. ¿Reconocimiento? Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Marisol volvió a colocar el portarretratos en su lugar y salió apresuradamente del despacho, dejando su tarea inacabada por primera vez desde que comenzara a trabajar en la mansión. Emiliano se quedó mirando la pantalla, su corazón latiendo acelerado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Marisol había reaccionado de esa forma ante la foto? ¿Y por qué tenía la sensación de que acababa de presenciar algo profundamente significativo? Esa noche, Emiliano apenas pudo dormir. Su mente estaba repleta de preguntas sin respuesta, teorías y suposiciones. Por primera vez en años, se encontró genuinamente interesado en otra persona, ansioso por desentrañar el misterio que era Marisol. Cuando el sol salió trayendo consigo un nuevo día, Emiliano ya estaba de pie, esperando ansiosamente la llegada de Marisol. Sabía que algo había cambiado, que una revelación importante estaba a punto de suceder. Lo que no sabía era cómo esa revelación iba a sacudir los cimientos de su vida cuidadosamente construida y cambiar para siempre el curso de su existencia solitaria. El día amaneció con una tensión palpable flotando sobre la mansión de los Velasco. Emiliano, que apenas había dormido, aguardaba ansiosamente la llegada de Marisol. Sus ojos estaban fijos en el reloj, contando los minutos hasta la hora en que ella normalmente llegaba. Cuando Marisol finalmente apareció, Emiliano notó inmediatamente que algo era diferente. Sus ojos estaban ligeramente hinchados, como si hubiera llorado, y había un aura de nerviosismo a su alrededor que contrastaba fuertemente con su habitual compostura. Emiliano la observó por los monitores mientras iniciaba sus tareas diarias. Podía ver que estaba distraída, sus movimientos menos precisos de lo normal. Varias veces se detuvo en medio de una tarea perdida en pensamientos, antes de recomponerse y continuar su trabajo. Finalmente, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo, Emiliano decidió confrontarla. Salió de su despacho y fue hasta la sala de estar donde Marisol estaba limpiando los muebles. «Marisol», la llamó, su voz más suave de lo habitual. Ella se volvió para mirarlo y Emiliano pudo ver el conflicto en sus ojos. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio cargado de tensión y expectativa. «Señor Velasco», Marisol finalmente respondió, su voz temblorosa. «Yo necesito hablar con usted». Emiliano asintió, indicando un sillón cercano. «Por favor, siéntate». Marisol dudó por un momento antes de aceptar la invitación. Se sentó en el borde del sillón, las manos entrelazadas en su regazo, claramente nerviosa. «Es sobre la foto», comenzó, su voz casi un susurro. «La foto en su despacho». Emiliano sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa con ella?» Marisol respiró profundamente, como si reuniera coraje. «La mujer en la foto es mi madre».
El mundo de Emiliano pareció detenerse por un instante. Miró a Marisol, realmente la vio por primera vez, y de repente todo tuvo sentido. Los ojos, la forma del rostro. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Tu madre?, repitió, su voz ronca de emoción. Marisol asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «¿Y usted? Usted es mi padre». Las palabras golpearon a Emiliano como un puñetazo en el estómago. Trastabilló, apoyándose en la pared más cercana para mantenerse en pie. Recuerdos largamente enterrados comenzaron a surgir en su mente. El rostro sonriente de Carmen, su primer amor, las peleas con sus padres, que desaprobaban la relación, la dolorosa decisión de alejarse, creyendo que era lo mejor para todos. «Yo no lo sabía», murmuró más para sí mismo que para Marisol. «Mamá nunca quiso que lo supiera», explicó Marisol, su voz entrecortada por la emoción. «Pero se enfermó recientemente y finalmente me contó la verdad». Emiliano sintió que una ola de culpa lo golpeaba. Carmen estaba enferma y él ni siquiera lo sabía. Había pasado tantos años construyendo muros a su alrededor, protegiéndose del mundo, que ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba perdiendo. «¿Por qué viniste a trabajar aquí?», preguntó tratando de entender. Marisol se secó una lágrima que rodaba por su mejilla. Al principio solo quería conocerlo, entender qué tipo de hombre era mi padre, pero luego vi cómo vivía usted, solo en esta mansión enorme, y pensé que tal vez podríamos tener una oportunidad de conocernos». Emiliano sintió que algo se quebraba dentro de él. Toda la desconfianza, toda la frialdad que había cultivado a lo largo de los años, se desmoronó ante la vulnerabilidad y el coraje de Marisol. «Lo siento mucho», dijo, su voz cargada de arrepentimiento. «Debería haber estado ahí para ti y tu madre». Marisol lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. «Aún no es demasiado tarde», dijo suavemente. En ese momento, algo cambió entre ellos. La barrera invisible que los separaba comenzó a desvanecerse. Emiliano dio un paso vacilante hacia Marisol y ella se levantó del sillón. Por un instante quedaron frente a frente, padre e hija, viéndose verdaderamente por primera vez. Entonces, en un impulso que sorprendió a ambos, Emiliano abrazó a Marisol. Ella se quedó rígida por un momento, antes de relajarse y devolver el abrazo. Las lágrimas que ambos habían intentado contener finalmente fueron liberadas, y lloraron juntos, años de ausencia y soledad disolviéndose en ese momento de conexión. Cuando finalmente se separaron, Emiliano tomó las manos de Marisol entre las suyas. «Cuéntame todo», pidió. «Sobre ti, sobre tu madre, sobre tú. Quiero saber todo lo que me perdí». Y así, sentados en la sala de estar de la mansión que antes parecía tan fría e impersonal, Emiliano y Marisol comenzaron a construir un puente sobre el abismo que los había separado durante tanto tiempo. Marisol habló sobre su infancia, sobre los desafíos que ella y Carmen enfrentaron, sobre sus sueños y aspiraciones. Emiliano escuchó con atención, su corazón llenándose de una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la mujer fuerte y determinada en que su hija se había convertido, y tristeza por todos los momentos que se había perdido. A medida que avanzaba el día, la mansión de los Velasco, que durante tanto tiempo había sido solo una casa, comenzó a transformarse en un hogar. Las risas de Marisol resonaban por los pasillos, trayendo vida a espacios que llevaban mucho tiempo silenciosos. Y Emiliano, por primera vez en años, sintió que la soledad que lo consumía comenzaba a disiparse. Cuando cayó la noche, padre e hija aún estaban conversando, tratando de recuperar el tiempo perdido. Emiliano sabía que había mucho por hacer, muchos errores que corregir. Pero mirando a Marisol, viendo la sonrisa que iluminaba su rostro, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. «Marisol», dijo suavemente, «sé que no puedo cambiar el pasado, pero si me das una oportunidad, me gustaría formar parte de tu futuro». Marisol apretó la mano de su padre, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Me gustaría mucho eso, papá»,
La palabra papá, dicha por primera vez, resonó en el corazón de Emiliano, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. En ese momento, hizo una promesa silenciosa a sí mismo, a Marisol y a Carmen. Haría todo lo que estuviera a su alcance para ser el padre y el hombre que ellas merecían. Mientras la noche avanzaba, la mansión de los Velasco era testigo del inicio de un nuevo viaje. Un viaje de reconciliación, de sanación y, sobre todo, de amor. El futuro, antes tan solitario y sombrío, ahora brillaba con la promesa de nuevos comienzos y lazos familiares renovados. Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones para Emiliano y Marisol. La mansión, antes un símbolo del aislamiento de Emiliano, ahora pulsaba con una nueva energía. El sonido de conversaciones y risas resonaba por los pasillos, llenando espacios que hacía mucho estaban vacíos. Emiliano, determinado a compensar el tiempo perdido, se sumergió de lleno en su nuevo papel de padre. Canceló compromisos, delegó responsabilidades y, por primera vez en años, puso su vida personal por delante de los negocios. Cada momento con Marisol era precioso, una oportunidad de conocer a la hija que nunca supo que tenía. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la terraza soleada, Emiliano notó que Marisol hojeaba un pesado libro de literatura. «¿Te gusta leer?», observó, recordando cómo la había visto admirando sus libros. Marisol sonrió tímidamente. «Siempre ha sido mi pasión. Mamá me enseñó a amar los libros desde pequeña». Emiliano sintió una punzada de culpa al pensar en Carmen, pero la apartó, concentrándose en el presente. «¿Tuviste la oportunidad de estudiar?». La sonrisa de Marisol vaciló. «Comencé la carrera de letras, pero tuve que dejarla en el segundo año. Las cuentas médicas de mamá, bueno, las prioridades cambiaron». Emiliano sintió que su corazón se encogía. Su hija había sacrificado sus sueños para cuidar de su madre, mientras él vivía en el lujo ajeno a todo. «Marisol», dijo, su voz cargada de emoción, «quiero que vuelvas a estudiar, me encargaré de todo, tus colegiaturas, libros, lo que sea necesario». Los ojos de Marisol se agrandaron. «Pero, ¿y el trabajo aquí? ¿Y mamá?». Emiliano tomó la mano de ella entre las suyas. «Ya no necesitas trabajar como empleada doméstica. Y en cuanto a tu madre, bueno, creo que es hora de que asuma mis responsabilidades». Esa misma tarde, Emiliano hizo una serie de llamadas. En pocas horas había organizado un equipo médico de primera línea para cuidar de Carmen e iniciado el proceso para reintegrar a Marisol a la universidad. Cuando compartió las novedades con Marisol, ella lo abrazó, lágrimas de gratitud en sus ojos. «Gracias, papá», susurró, y Emiliano sintió que su corazón se expandía con una felicidad que apenas reconocía. En los días siguientes, Emiliano y Marisol trabajaron juntos para transformar una de las habitaciones de huéspedes en un cuarto para Carmen. Eligieron colores alegres, compraron muebles cómodos y llenaron los estantes con los libros favoritos de ella. «A mamá le encantará», dijo Marisol mirando alrededor de la habitación recién decorada. «Pero ella aún no sabe sobre ti, sobre nosotros. Piensa que estoy trabajando aquí como empleada doméstica». Emiliano asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. «Se lo diremos juntos», propuso, «cuando esté instalada aquí y se sienta cómoda». El día de la llegada de Carmen estuvo cargado de ansiedad y expectativa. Emiliano, que no la veía desde hacía más de 2 décadas, sentía su corazón latiendo desacompasadamente mientras esperaba en la entrada de la mansión. Cuando el auto médico se estacionó y las puertas se abrieron, Emiliano sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Carmen, aún más mayor y visiblemente debilitada por la enfermedad, todavía tenía esa sonrisa que había capturado su corazón tantos años atrás. Marisol ayudó a su madre a salir del auto, apoyándola gentilmente. Carmen miró alrededor, maravillada con la grandeza de la mansión, hasta que sus ojos se posaron en Emiliano. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. «¿Emiliano?», susurró Carmen, su voz apenas audible. Emiliano dio un paso adelante, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Hola, Carmen», dijo suavemente. «Bienvenida a tu nuevo hogar».
Carmen miró de Emiliano a Marisol, confusión y shock evidentes en su rostro. ¿Qué? ¿Cómo? Marisol abrazó a su madre, sonriendo a través de las lágrimas. Tenemos mucho de qué hablar, mamá, pero primero vamos a ponerte cómoda. Mientras guiaban a Carmen al interior de la mansión, Emiliano sintió el peso de años de arrepentimiento y el alivio de una segunda oportunidad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría explicaciones que dar y perdones que pedir. Pero mirando a Carmen y Marisol, sintió una certeza que no experimentaba desde hacía años. Este era el comienzo de algo precioso, una oportunidad de reconstruir lo que se había roto hace tanto tiempo. Esa noche, mientras la luna proyectaba su luz plateada sobre la mansión de los Velasco, tres almas heridas por el tiempo y la distancia comenzaron a recorrer el camino de la sanación. El viaje sería largo y a veces doloroso, pero también estaba lleno de promesas de amor, perdón y redención. Emiliano, mirando por la ventana de su habitación hacia el jardín iluminado por la luz de la luna, hizo una promesa silenciosa a las estrellas. Haría todo lo que estuviera a su alcance para sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de amor para su familia recién descubierta. La mansión que durante tanto tiempo había sido un símbolo de su soledad, ahora se convertiría en el hogar que siempre había soñado, pero nunca creyó merecer. Las semanas que siguieron a la llegada de Carmen a la mansión de los Velasco estuvieron marcadas por una mezcla de alegría y desafíos. La casa, antes silenciosa y fría, ahora estaba llena de vida, pero también de tensiones no resueltas y emociones a flor de piel. Emiliano, determinado a ser el padre y el compañero que nunca fue, se esforzaba por atender todas las necesidades de Marisol y Carmen. Contrató a los mejores médicos, proporcionó tratamientos de vanguardia y se aseguró de que nada les faltara a las dos mujeres. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el dinero y la comodidad material no eran suficientes para sanar las heridas del pasado. Carmen, aún recuperándose del shock inicial de verse nuevamente cara a cara con Emiliano, oscilaba entre momentos de gratitud y resentimiento. En una tarde particularmente tensa, mientras Emiliano la ayudaba con sus medicamentos, ella no pudo contener sus emociones. ¿Por qué ahora, Emiliano?, preguntó, su voz temblorosa de emoción. ¿Por qué después de tanto tiempo? Emiliano sintió el peso de años de ausencia sobre sus hombros. Fui un tonto, Carmen. Dejé que el miedo y el orgullo me alejaran de lo que realmente importaba. Carmen lo miró a los ojos, buscando la verdad en sus palabras. ¿Tienes idea de lo que pasamos? ¿De lo que Marisol tuvo que sacrificar? La culpa golpeó a Emiliano como un puñetazo en el estómago. Sé que no puedo cambiar el pasado, Carmen, pero estoy aquí ahora y haré todo lo que esté a mi alcance para compensarlas a las dos. Carmen suspiró, el cansancio evidente en su rostro. No es tan simple, Emiliano. Algunas heridas tardan mucho en cicatrizar. Mientras tanto, Marisol enfrentaba sus propios desafíos. Volver a la universidad después de años de ausencia no era fácil. Se sentía fuera de lugar entre compañeros más jóvenes y luchaba por readaptarse a la rutina académica. Muchas noches, Emiliano la encontraba estudiando hasta tarde, determinada a no desperdiciar la oportunidad que se le había dado. Una noche, al pasar por la habitación de Marisol, Emiliano la escuchó sollozando suavemente. Golpeó suavemente la puerta. «¿Marisol? ¿Puedo entrar?» Hubo una pausa antes de que ella respondiera con voz entrecortada. «Sí, papá». Emiliano entró y encontró a Marisol sentada en su escritorio, rodeada de libros y papeles, los ojos rojos de llanto. «¿Qué pasa, querida?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. Marisol se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Es todo tan difícil. La universidad, cuidar a mamá, tratar de entender nuestra relación. A veces siento que me estoy ahogando». Emiliano sintió que su corazón se encogía. Se levantó y se arrodilló junto a la silla de Marisol, tomando sus manos entre las suyas. «Marisol, mírame», dijo suavemente. Cuando ella levantó la mirada, continuó. «Eres la persona más fuerte y valiente que he conocido. Sé que es difícil, pero no estás sola en esto. Estamos juntos ahora como una familia». Marisol sollozó de nuevo,
pero esta vez había una pequeña sonrisa en sus labios. Gracias, papá. A veces es difícil creer que todo esto es real. Emiliano la abrazó, sintiendo el amor paternal que crecía en su pecho cada día. Es real, hija mía, y superaremos todos los obstáculos juntos. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente la nueva dinámica familiar comenzó a establecerse. Emiliano aprendió a equilibrar su trabajo con el tiempo dedicado a la familia. Se aseguraba de estar presente en las cenas, de acompañar a Carmen en sus sesiones de fisioterapia y de ayudar a Marisol con sus estudios siempre que fuera posible. Carmen, por su parte, comenzó a mostrar señales de mejoría. El tratamiento intensivo y el ambiente acogedor de la mansión parecían estar surtiendo efecto. Poco a poco, fue recuperando sus fuerzas y, con ellas, su personalidad vivaz que Emiliano recordaba tan bien. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, Carmen sorprendió a todos con una carcajada genuina en respuesta a una broma de Emiliano. El sonido de su risa resonó por la mansión, trayendo una ola de alegría que todos sintieron. Marisol miró de su madre a su padre, sus ojos brillando de emoción. Hace tanto tiempo que no escuchaba a mamá reír así, comentó en voz baja. Emiliano sonrió, sintiendo una ola de gratitud invadirlo. Es música para mis oídos, respondió. En ese momento, mirando a las dos mujeres que ahora eran el centro de su mundo, Emiliano se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. La mansión, antes un símbolo de su soledad y amargura, ahora estaba llena de vida, amor y posibilidades. Claro, aún quedaba mucho trabajo por hacer. La confianza necesitaba ser reconstruida. Las viejas heridas aún estaban en proceso de sanación. Pero por primera vez en años, Emiliano se sentía verdaderamente esperanzado sobre el futuro. Mientras el sol de la mañana bañaba la terraza con su luz dorada, Emiliano hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a su familia. Continuaría esforzándose, día tras día, para ser el hombre que ellas merecían. El camino sería largo y a veces difícil, pero mirando a Carmen y Marisol, sabía que cada desafío valdría la pena. La mansión de los Velasco, otrora fría y solitaria, ahora era un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Y Emiliano, el hombre que había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor, finalmente había aprendido a abrir su corazón al amor y a la redención que su familia le ofrecía. A medida que el otoño daba paso al invierno, la mansión de los Velasco era testigo de una transformación no solo en su atmósfera, sino también en los corazones de sus habitantes. El proceso de sanación y reconciliación, aunque lento y a veces doloroso, avanzaba de manera constante. Emiliano, decidido a fortalecer los lazos con su recién descubierta familia, decidió organizar una serie de actividades que pudieran acercarlos. Una de estas iniciativas fue la creación de una noche semanal de juegos de mesa, algo que comenzó de forma vacilante, pero pronto se convirtió en un momento esperado por todos. En una de esas noches, mientras jugaban Scrabble en la acogedora sala de estar, Carmen sorprendió a todos con una jugada particularmente ingeniosa. 720 puntos, exclamó, un brillo de triunfo en sus ojos. Marisol rió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mamá siempre ha sido imbatible en este juego. Emiliano miró a Carmen con admiración. Veo que algunas cosas nunca cambian, comentó, recordando cómo ella siempre lo derrotaba en los juegos cuando eran jóvenes. Carmen sonrió, un gesto que iluminó su rostro de una manera que Emiliano no había visto en décadas. Algunas cosas cambian, Emiliano, pero otras permanecen. El momento de ligereza fue interrumpido cuando Carmen comenzó a toser violentamente. Emiliano y Marisol corrieron a ayudarla, la preocupación evidente en sus rostros. «Estoy bien», logró decir Carmen entre toses. «Solo necesito descansar un poco». Mientras Marisol ayudaba a su madre a retirarse a su habitación, Emiliano se quedó atrás, guardando el juego con manos temblorosas. La fragilidad de Carmen era un recordatorio constante del tiempo perdido y de la precariedad de su situación actual. Más tarde esa noche, Emiliano encontró a Marisol en la biblioteca, hojeando distraídamente un libro de poesía. «¿Cómo está ella?»,
preguntó suavemente. Marisol suspiró, cerrando el libro. Durmiendo ahora. Los médicos dicen que está respondiendo bien al tratamiento, pero el camino aún es largo, completó Emiliano sentándose a su lado. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de las preocupaciones no dichas flotando entre ellos. «¿Sabes?», comenzó Marisol, su voz casi un susurro. «Durante mucho tiempo imaginé cómo sería tener un padre. Creé todas estas fantasías en mi cabeza». Miró a Emiliano, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «La realidad es diferente, más complicada». Emiliano sintió que su corazón se encogía. «Marisol, yo...» Ella levantó la mano, interrumpiéndolo gentilmente. «No es una crítica, papá. Es solo que estoy aprendiendo que las relaciones reales son más complejas que cualquier fantasía que pudiera haber tenido. Y eso está bien. Es real». Emiliano tomó la mano de su hija, sintiendo la enormidad del momento. «Yo también estoy aprendiendo, Marisol. Cada día con ustedes dos. Es una lección de amor y perdón que nunca pensé que tendría la oportunidad de aprender». Esa noche, padre e hija conversaron durante horas, compartiendo recuerdos, miedos y esperanzas. Era un paso importante en la construcción de su relación, un momento de conexión genuina que ambos guardarían con cariño. Los días que siguieron trajeron nuevos desafíos y pequeñas victorias. Carmen tuvo días buenos y malos, pero su determinación nunca flaqueó. Emiliano se encontró admirando cada vez más la fuerza de voluntad de la mujer que había dejado atrás tantos años atrás. Una tarde, mientras Carmen descansaba después de una sesión particularmente difícil de fisioterapia, Emiliano la encontró hojeando un álbum de fotos antiguo. «¿Puedo acompañarte?», preguntó vacilante. Carmen asintió, haciendo espacio para él en la cama. Juntos recorrieron las páginas del álbum, reviviendo momentos del pasado. «Míranos», murmuró Carmen, señalando una foto donde ellos, jóvenes y sonrientes, posaban frente a un parque de diversiones, tan llenos de sueños y planes. Emiliano sintió una punzada de arrepentimiento. «Carmen, lo siento mucho, por todo». Ella lo miró, sus ojos cansados pero amables. «Lo sé, Emiliano, y parte de mí aún está dolida, pero otra parte está agradecida de que estemos aquí ahora, tratando de arreglar las cosas». Emiliano tomó la mano de Carmen, sintiendo la fragilidad de sus dedos. «Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para compensar el tiempo perdido». Carmen apretó su mano en respuesta. «No podemos cambiar el pasado, Emiliano, pero podemos construir un mejor futuro. Para nosotros y para Marisol». En ese momento, mirando a la mujer que nunca había dejado de amar verdaderamente, Emiliano sintió una ola de determinación invadirlo. Haría todo lo necesario para asegurarse de que Carmen recibiera el mejor tratamiento posible, que Marisol cumpliera todos sus sueños y que los tres tuvieran la oportunidad de ser la familia que siempre debieron haber sido. A medida que la noche caía sobre la mansión de los Velasco, una sensación de paz y esperanza flotaba en el aire. El viaje de sanación estaba lejos de terminar, pero cada pequeño momento de conexión, cada gesto de perdón y comprensión, los llevaba un paso más cerca de un futuro donde el amor y la familia prevalecerían sobre las heridas del pasado. Emiliano, observando las luces de la ciudad por la ventana de la habitación de Carmen, hizo una promesa silenciosa a las estrellas. Dedicaría cada momento restante de su vida a ser el hombre, el padre y el compañero que Carmen y Marisol merecían. La mansión, otrora un símbolo de su soledad y amargura, ahora era el escenario de una historia de redención y amor incondicional. La primavera llegó a la mansión de los Velasco, trayendo consigo no solo el florecimiento de las flores en el jardín, sino también un nuevo sentido de posibilidades para la familia. Los meses de convivencia, a pesar de los desafíos, habían fortalecido los lazos entre Emiliano, Carmen y Marisol, creando una dinámica familiar que, aunque aún en construcción, ya mostraba signos prometedores. Marisol, ahora completamente inmersa en sus estudios universitarios, estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más importantes de su trayectoria académica,
un evento de lectura de poesía en la universidad. Había sido seleccionada para presentar uno de sus poemas originales, un honor que la llenaba de orgullo y nerviosismo a partes iguales. En la mañana del evento, Emiliano encontró a Marisol en la cocina, revolviendo distraídamente una taza de café, su rostro pálido de ansiedad. ¿Nerviosa?, preguntó gentilmente sentándose a su lado. Marisol asintió, una sonrisa temblorosa en sus labios. ¿Y si olvido las palabras? ¿Y si no les gusta? Emiliano puso su mano sobre la de su hija, sintiendo una ola de amor paternal invadirlo. Marisol, eres talentosa y dedicada. Tu poema es hermoso y tu voz merece ser escuchada. Recuerda, no estás sola en esto. Estaremos allí, tu madre y yo, apoyándote en cada paso. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. Gracias, papá. Todavía es extraño, ¿sabes? Tenerlos a los dos conmigo así. Emiliano sonrió, sintiendo el peso de años de ausencia, pero también la alegría de estar presente ahora. Lo sé, querida, pero estamos aquí ahora, y no hay lugar en el mundo donde preferiría estar hoy. Más tarde ese día, el auditorio de la universidad estaba lleno. Emiliano y Carmen, esta última en una silla de ruedas pero con un brillo determinado en los ojos, se ubicaron en la primera fila. Cuando Marisol subió al escenario, Emiliano sintió que su corazón se aceleraba de orgullo y expectación. Marisol comenzó a recitar su poema, su voz inicialmente temblorosa, pero ganando fuerza con cada verso. El poema hablaba de ausencia, de reencuentros, de perdón y de esperanza. Emiliano se dio cuenta con una mezcla de emoción y culpa que era la historia de ellos la que Marisol estaba compartiendo, transformada por la magia de su poesía. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que el público estallara en aplausos. Emiliano miró a Carmen, viendo lágrimas de orgullo en sus ojos, reflejando las suyas propias. Marisol bajó del escenario en medio de felicitaciones de compañeros y profesores, pero sus ojos buscaron inmediatamente a sus padres. Cuando los encontró, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Estuviste increíble, mi amor», dijo Carmen, abrazando a su hija. Emiliano, demasiado emocionado para hablar, simplemente abrazó a Marisol con fuerza, transmitiendo todo su amor y orgullo en ese gesto. El éxito de Marisol en el evento de poesía marcó un punto de inflexión para la familia. Era como si, al compartir su historia a través del arte, Marisol hubiera abierto un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo de aceptación y sanación. En las semanas que siguieron, la atmósfera en la mansión se volvió más ligera. Las conversaciones durante la cena se volvieron más animadas, con Carmen compartiendo historias del pasado, Marisol hablando sobre sus estudios y sueños para el futuro, y Emiliano, cada vez más, permitiéndose ser vulnerable y abierto con su familia. Un día, mientras caminaban por el jardín de la mansión, ahora exuberante con las flores de primavera, Carmen sorprendió a Emiliano con una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en escribir tus memorias, Emiliano? Él la miró, sorprendido. ¿Mis memorias? No sé si alguien estaría interesado en la historia de un viejo tonto que casi perdió todo lo que realmente importaba. Carmen sonrió, su rostro iluminado por el sol de la tarde. Creo que te sorprenderías. Tu viaje, nuestro viaje, es una historia de redención, de segundas oportunidades. Podría ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores. Emiliano se quedó en silencio por un momento, considerando la idea. Tal vez tengas razón, pero no sabría por dónde empezar. ¿Qué tal empezar por el día en que una joven empleada doméstica entró en tu vida y lo puso todo de cabeza?, sugirió Carmen, con un brillo travieso en sus ojos. Emiliano rió, sintiendo una ola de gratitud por tener a esta increíble mujer de vuelta en su vida. ¿Sabes qué? Creo que es exactamente por ahí por donde debería empezar. Esa noche, después de la cena, Emiliano se retiró a su despacho y, por primera vez en años, se sentó a escribir no sobre negocios o contratos, sino sobre su vida, sus errores y sus redenciones. Mientras las palabras fluían, Emiliano se dio cuenta de cuánto había cambiado. La mansión, antes un símbolo de su soledad y amargura, ahora estaba llena de vida y amor.
Él, que había pasado tantos años construyendo muros a su alrededor, ahora encontraba alegría en compartir su vida y su corazón. El futuro, que antes parecía sombrío y solitario, ahora brillaba con promesas de momentos compartidos, de risas, de lágrimas y sobre todo de amor. Emiliano sabía que aún habría desafíos por delante: la salud de Carmen, la carrera de Marisol, sus propios demonios internos, pero ahora enfrentaría todo esto no solo, sino con su familia a su lado. Mientras la noche avanzaba y Emiliano continuaba escribiendo, la mansión de los Velasco reposaba en un silencio confortable, ya no el silencio opresivo de antes, sino un silencio lleno de promesas y posibilidades. Era el silencio de un hogar, de una familia reunida, de corazones que, después de años de separación, finalmente latían al unísono. El verano llegó a la mansión de los Velasco, trayendo consigo no solo el calor del sol, sino también el calor de corazones que, finalmente, habían encontrado su lugar. Un año había pasado desde que Marisol entrara en la vida de Emiliano como una simple empleada doméstica, desencadenando una serie de eventos que transformarían para siempre la vida de todos. Aquella mañana de sábado, Emiliano se despertó temprano, como se había vuelto su costumbre. Caminó silenciosamente por los pasillos de la mansión, observando cómo cada rincón ahora emanaba una sensación de hogar que nunca antes había experimentado. Las paredes, antes frías e impersonales, ahora estaban decoradas con fotos familiares, algunas antiguas, rescatadas de los álbumes de Carmen, otras nuevas, capturando momentos preciosos del último año. Al llegar a la cocina, Emiliano encontró a Marisol ya de pie, preparando el desayuno. Ella levantó la mirada y sonrió, una sonrisa llena de amor y aceptación que aún hacía que el corazón de Emiliano se llenara de alegría y gratitud. «Buenos días, papá», dijo, extendiéndole una taza de café. «Buenos días, querida», respondió Emiliano, aceptando la taza y depositando un beso cariñoso en la frente de su hija. «¿Tu madre aún está durmiendo?». Marisol asintió. «Sí, pensé que era mejor dejarla descansar un poco más. Ayer fue un día intenso para ella». Emiliano estuvo de acuerdo, recordando la sesión de fisioterapia particularmente intensa que Carmen había tenido el día anterior. Su recuperación había sido notable en el último año, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras padre e hija tomaban café juntos, conversando sobre los planes para el día, Emiliano no pudo evitar reflexionar sobre cuánto habían cambiado sus vidas. Marisol, ahora en el último año de su carrera de letras, hablaba animadamente sobre sus proyectos futuros, sus ojos brillando con una confianza que él nunca había visto antes. «Sabes, papá», dijo ella, su voz suave, «a veces todavía me sorprendo pensando en cómo todo esto parece un sueño. Hace un año, apenas podía imaginar que estaría aquí, con ustedes dos, planeando mi futuro». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «Lo sé, querida. A veces, yo también apenas puedo creerlo. Ustedes dos han traído luz a mi vida de una manera que nunca pensé posible». En ese momento, el sonido de ruedas sobre el piso de madera anunció la llegada de Carmen. Entró en la cocina en su silla de ruedas, su rostro iluminado por una cálida sonrisa. «Buenos días, mis amores», saludó, su voz aún somnolienta pero llena de afecto. Emiliano y Marisol inmediatamente se movieron para ayudarla, una danza familiar que habían perfeccionado a lo largo de los meses. En pocos minutos, los tres estaban sentados a la mesa, compartiendo el desayuno y planes para el día. «Entonces», comenzó Carmen, un brillo travieso en sus ojos, «¿cómo va el libro, Emiliano?». Emiliano rió, sacudiendo la cabeza. Lo que había comenzado como una sugerencia medio en broma de Carmen se había transformado en un proyecto serio. En los últimos meses, Emiliano había dedicado sus noches a escribir sus memorias, un viaje de autodescubrimiento que lo había sorprendido por su intensidad emocional. «Está progresando», respondió. «De hecho, creo que estoy llegando al final». Marisol miró a su padre con curiosidad. «¿Nos dejarás leerlo cuando termines?». Emiliano dudó por un momento. El libro contenía sus reflexiones más íntimas, sus arrepentimientos más profundos, pero también sus mayores alegrías.
Era una exposición de su alma que hace un año habría sido impensable para él. Claro que sí, finalmente respondió. Después de todo, esta es tanto su historia como la mía. El resto del día transcurrió en una atmósfera de tranquila felicidad. Pasaron la tarde en el jardín, Emiliano leyendo en voz alta fragmentos de su manuscrito, Carmen y Marisol escuchando atentamente, a veces riendo, a veces con lágrimas en los ojos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Emiliano miró a su familia y sintió una ola de emoción dominarlo. Carmen, aún frágil, pero con un brillo de determinación en sus ojos que él amaba. Marisol, floreciendo en una joven mujer fuerte y compasiva. Y él mismo, un hombre transformado por el amor y el perdón. «Tengo algo que decirles a las dos», comenzó Emiliano, su voz temblando ligeramente. Carmen y Marisol volvieron su atención hacia él expectantes. «Este último año ha sido el más significativo de mi vida. Ustedes me han enseñado el verdadero significado de familia, de amor incondicional. Y quiero que sepan que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ustedes, siempre». Marisol fue la primera en moverse, abrazando a su padre con fuerza. Carmen se unió a ellos, y por un largo momento, los tres permanecieron así, unidos, sus lágrimas mezclándose. Cuando finalmente se separaron, el sol ya se había puesto, pero una nueva luz parecía brillar en la mansión de los Velasco. Era la luz de la esperanza, del amor, de la familia. Esa noche, después de que Carmen y Marisol se hubieran retirado, Emiliano volvió a su despacho. Abrió su manuscrito y comenzó a escribir el capítulo final. Las palabras fluían fácilmente, cargadas de emoción y gratitud. Hace un año, era un hombre perdido, viviendo en una mansión vacía, rodeado de riquezas, pero pobre en espíritu. Hoy, gracias a dos mujeres extraordinarias, he aprendido el verdadero significado de la riqueza. Mi hija, Marisol, me enseñó el poder del perdón y la belleza de las segundas oportunidades. Carmen, mi primer y único amor verdadero, me mostró que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y el dolor. No sé qué nos depara el futuro. La salud de Carmen aún es frágil. Marisol está a punto de iniciar su propio viaje en el mundo, y yo todavía estoy aprendiendo a ser el hombre, el padre y el compañero que ellas merecen. Pero sé que, sea lo que sea que tengamos que enfrentar, lo enfrentaremos juntos. Esta mansión que durante tanto tiempo fue una prisión dorada, ahora es un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Y yo, Emiliano Velasco, finalmente he entendido que la verdadera riqueza no está en los bienes que acumulamos, sino en el amor que compartimos y en las vidas que tocamos. Este no es un final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir la vida que siempre debió ser vivida, una oportunidad de amar, de perdonar, de ser una familia, y por esta oportunidad estaré eternamente agradecido. Emiliano dejó la pluma a un lado, un sentimiento de paz envolviéndolo. Afuera la noche estaba clara, las estrellas brillando intensamente. En la mansión de los Velasco, tres corazones latían al unísono, unidos por el amor, el perdón y la promesa de un futuro compartido. Y así, en una noche de verano, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de redención, de segundas oportunidades y, sobre todo, de amor incondicional. La historia de la familia Velasco estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando.